Muy buenos días, queridos amigos. Les acompaña el pastor Miguel Ángel Lozano para compartirles un tema, esperando que les sea de gran bendición. ¿Qué dice la Biblia referente a María, la madre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Muchas veces se ha especulado diferentes situaciones referente a María, la madre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para muchos, ella es una mujer común y corriente. Para otros, es una mujer que hace milagros, que sana, que redime, que perdona todas estas situaciones. Pero quiero decirles qué dice la Biblia referente a María, la madre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una mujer que fue escogida por Dios, una mujer que fue apartada por el Señor para una obra maravillosa, para un servicio precioso, para una labor impresionante. Lo que la Escritura nos narra referente a esta mujer llamada María, una mujer que halló gracia ante los ojos de Dios, una mujer que desde su niñez fue enseñada a amar a Dios, a respetar a Dios. Se cree, según la Sagrada Escritura, María tuvo una familia, tuvo unos padres. La Escritura nos habla de una prima llamada Elisabel. Y narra así la palabra de nuestro Dios. Comienza a hablar de esta mujer. Bueno, en el libro de San Lucas, capítulo 1, en el versículo 26, dice la palabra que en el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, dice la palabra de nuestro Dios, a una virgen. La palabra virgen significa doncella. La palabra virgen significa una mujer que no ha tenido marido, no ha tenido esposo. Entonces no se ha llegado a ningún varón. Eso significa la palabra virgen. Y aquí la Escritura dice a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. La palabra de Dios nos dice que aquella joven, aquella virgen, estaba desposada, dice la palabra, se estaba ya comprometida con un varón llamado José, dice el Señor en las Escrituras. Dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, le dice el ángel, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Por qué el ángel le dice, bendita tú entre las mujeres? Porque fue una mujer privilegiada, escogida por el Señor, para que viniese el Salvador, para que viniese su Hijo. Allí en su vientre se formara el Hijo de Dios en la parte humana. Por eso la palabra de nuestro Dios da testimonio, dice que el ángel entró donde ella estaba y dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó, o sea, significa se confundió por sus palabras y pensaba, ¿qué saludo será este? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Esas fueron las palabras, no temas. Era una mujer que amaba a Dios, creía en Dios, pero todo esto la turbaba, la confundía. Y el ángel le dice, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Esto era algo impresionante para ella. Esto era algo nuevo para María, porque como lo dije, ella no había conocido varón. Era una doncella, era una virgen. Y dice la palabra que este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Dice el 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón.
significa digamos, no he tomado todavía varón, esposo, no me he acostado con nadie, no sé cómo sea esa situación. La palabra dice que estaba hasta ahora comprometida, estaba esposada con José. Dice entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dice la Escritura en el versículo 36, y aquí tu parienta Elisabel, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6.º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios, le dice el ángel, nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Dice la palabra de nuestro Dios, que entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. En la Biblia Dios habla hoy, de la versión católica, dice la Escritura allí, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí conforme tu palabra. Aquí dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. Y dice que el ángel se fue de su presencia. Hay otro texto también, queridos amigos, referente al ángel que viene a María y le da esta revelación. Y también sobre el nacimiento del Señor Jesús. Dice la palabra de nuestro Señor en San Mateo capítulo 1, versículo 18, nos dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando, dice la palabra, desposada María su madre con José, desposada, dice la palabra, María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, ¿por qué dice que su marido? Porque estaba desposada, ya se había casado María con José, se había comprometido, pero ahorita les explico algo, dice, como era justo, dice, José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor se apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera, dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, dice la palabra de nuestro Dios. Aquí nos está hablando de una mujer, de una joven, de una doncella que se había casado, estaba comprometida, más aún todavía no se había juntado con José. Aún José no la había sacado como esposa que era, como comprometida que estaba, todavía no se la había llevado para ser su mujer, para hacerla su mujer. La Escritura nos enseña que en la antigüedad, queridos amigos, nos dice que las jóvenes se comprometían, mas no se iban inmediatamente con el esposo, sino que ellas se quedaban aproximadamente 6 meses con la familia, con sus padres, pero también había un grupo de doncellas que le daban la despedida de soltera, más o menos 6 meses que duraba allí con las doncellas, y después de estos 6 meses, entonces ahí sí venía su esposo y la tomaba como, digamos, ya era su esposa, pero se la tomaba, se la llevaba ya para hacer vida con ella, digamos, para ya tener familia, tomarla ya como su pareja. Por eso la Escritura dice, después de que María se esposó con José, vino el ángel. Ella, por medio del Espíritu Santo,
Jesús viene al vientre de ella, toma cuerpo humano. Cuando José regresa a llevarse ya a su mujer, aquella con la cual ya se había comprometido, entonces resultó que ella estaba embarazada. Y según la escritura, llevaba ya algunos 6 meses de estar embarazada. Entonces José, como la amaba mucho, no quería difamarla, se iba a ir secretamente, dice la palabra. ¿Por qué? María debía estar casada, porque si esto no hubiera ocurrido, que ella no se hubiera casado con José, entonces había sucedido que la habían señalado como una mujer fornicaria y fácilmente, según la ley, era apedreada y la habían sacado fuera de la ciudad y la habían apedreado porque al resultar en embarazo sin tener esposo, significa que entonces había fornicado. Por lo tanto, ella estaba esposada con José, pero José todavía no la había tomado como su esposa, pero dice que a los 6 meses regresa, ella está en embarazo, José se sorprende, no quiso difamarla, no quiso hablar nada en contra de ella, porque la amaba, mas dijo, me iré secretamente, todos pensarán que es mi hijo, y así no le haré daño. Pero en sueño, dice la Sagrada Escritura, que en sueño Dios le dio una revelación por medio de un ángel. Y le dice, no abandones a tu esposa, no la dejes, porque lo que ella está esperando del Espíritu Santo es, y le dice, y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Aquí observamos cómo la Escritura nos dice que ella estaba esposada. Como la Escritura nos dice en San Lucas que ella le dice a Dios, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu voluntad, fueron las palabras de María. Y así, mis amigos, María se somete a Dios, y creo que de su niñez ella amaba a Dios, y ella concibe este niño por la gracia y la misericordia de nuestro Padre Celestial, cuida de este niño, y habían muchas cosas que ella no entendía. Dice la Escritura que cuando Jesús nació, dice que llegaron pastores allí, a aquel lugar, aquel cobertizo, o también llamado establo, donde María pasó la noche junto con José, su esposo, y dice que allí tuvo a su hijo Jesús, y llegaron pastores y a ver el niño, y les hablaron que ellos habían tenido una visión en medio de la noche, cuando estaban pastoreando el rebaño. Dice que tuvieron una visión, aparecieron muchos ángeles y les hablaron referente al Salvador que había nacido. Todo esto para María era una gran sorpresa. Estaba totalmente atónita, no entendía, pero paso a paso María fue entendiendo que esta era la voluntad de Dios y que ella había nacido para ser madre del Salvador, pero que también había nacido para servir a su Señor. Por eso María dice, he aquí la sierva del Señor. Y déjeme decirle que la Escritura nos narra que ella fue una mujer que sirvió a su hijo y al mismo tiempo a su Señor, a su Salvador. Le sirvió siempre, dedicó su vida al Salvador. Déjeme decirle que ella nos da un gran ejemplo a nosotros, como personas que decimos creer en Dios. Ella nos da un gran ejemplo de el servicio a Dios. Y ella fue la mujer que sirvió más a Jesús casi que cualquier ser humano sobre la tierra. ¿Por qué, mis
amados amigos, porque María, por la misericordia de Dios, alimentó al Salvador con sus pechos, lo cuidó, cambió sus pañales, lo bañó muchas veces y siempre anduvo al lado de él para servirle, aun cuando ya era joven, aun cuando inició su ministerio. María estaba allí para servirle. La palabra del Señor nos dice en San Juan capítulo 2, en el versículo 2, dice que fueron invitados a unas bodas, Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, allí se encontraba María y fue y le dijo, dice que la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Entonces dice que Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Dice que su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere, todo lo que él les dijere, dice la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice que Jesús mandó a llenar 6 tinajas de piedra con agua, 6 tinajas de piedra las mandó a llenar de agua, conforme el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían aproximadamente 3 cántaros de agua, dice la palabra, y convirtió el agua en vino allí en aquellas bodas de Caná. Aquí la palabra de Dios nos enseña algo muy importante. Nunca, queridos amigos, encontramos que María usurpó el poder divino. Jamás. Ella, a lo contrario, estaba siempre para servir al Señor, al Salvador. Y María dice, hagan lo que Él les diga. Fueron las palabras de María que encontramos a través de las Escrituras. También encontramos otro texto muy importante, queridos amigos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 14. Dice la palabra de nuestro Dios, todos estos perseveraban, dice la Escritura, unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dice la Sagrada Escritura que María perseveraba en oración, acompañada con los discípulos. Ella no solo fue una seguidora de Jesús mientras él vivió en esta tierra, sino que María siguió sirviendo a Jesús. No sé a cuántos María le hablaría a la gente de su Hijo, de Jesús, del Salvador. Déjeme decirle que en toda la Escritura nunca hallamos que María haya buscado adoración para ella. Nunca encontramos que María pidió ser adorada o alabada. Nunca ella dijo, vengan a mí porque yo les daré sanidad. Vengan a mí porque yo les perdonaré. Vengan a mí porque yo les daré vida y vida en abundancia. Jamás encontramos eso en las Escrituras. Encontramos que María dice, hagan lo que Él les dice. Hagan lo que mi Hijo les dice. Es la palabra que encontramos a través de las Escrituras, queridos amigos. Por eso es triste cuando hoy mucha gente deja a Jesús. Es triste cuando mucha gente hoy no sigue a Jesús. Es triste cuando mucha gente hoy engaña enseñando cosas erróneas. Y tristemente enseñan que María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, hace milagros, que es corredentora. Esto es falso. La Escritura dice en Mateo capítulo 28, versículo 18, Jesucristo dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Nadie fuera de Jesús perdona. Nadie fuera de Jesús hace milagros. Nadie fuera de Jesús salva ni sana, queridos amigos. María fue la madre de nuestro Señor Jesucristo. Ella es santa, claro que sí. Dios la tiene en su lugar, claro que sí. Ella ganó un lugar en el cielo, claro que sí. Porque alguien que nos da ejemplo de obediencia, de amor, de fidelidad, déjeme decirle con toda seguridad que fue María, la madre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ella nos da ese ejemplo para nosotros seguir a Jesús. Ella nos da ese ejemplo para que nosotros nos acerquemos a Jesús, para que nosotros honremos a su Hijo. Ella nos da ese ejemplo. Y por eso en esta mañana la invitación es para que honremos a Jesucristo, nuestro Señor, y sigamos las enseñanzas de María. Ella nos da una enseñanza muy importante
Como Pablo nos da una enseñanza importante, como Pedro nos da una enseñanza importante, como el apóstol Juan nos da una enseñanza importante, así María nos da una enseñanza importante. ¿A quién debemos de seguir? ¿En quién debemos de creer? ¿A quién debemos de adorar? Por eso es importante que nosotros escudriñemos las Escrituras. Pablo dice en Timoteo, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Déjeme decirle que también el apóstol Juan en la primera carta, en el capítulo 2, dice, versículo 1, porque hay un solo Dios y porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Déjeme decirle que San Lucas, en el libro de los Hechos, que él fue el escritor de este libro de los Hechos, San Lucas dice en uno de los pasajes, en el capítulo 4, versículo 12, dice, porque solo hay un nombre dado bajo el cielo a los hombres, en el cual pueden ser salvos, y ese nombre es Jesucristo nuestro Señor. El mismo Señor Jesús narra en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor Jesucristo. También dice que Él es la resurrección y la vida, y que el que cree en Él tendrá vida eterna, dice el Señor Jesucristo. Por eso, queridos amigos, cuando se le atribuye milagros a alguien fuera de Jesús, eso es falso. Cuando se atribuye que hay alguien que intercede por nosotros fuera de Jesús, eso es falso. Solo el Señor Jesucristo es el mediador. El Señor dice en su palabra en Isaías capítulo 42, versículo 8, dice que el Señor no comparte su gloria con nadie, ni dará su alabanza a escultura, dice el Señor a través de su palabra. Por eso le animo y le invito para que hoy tú confieses a Jesucristo como su Señor y Salvador. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 2, en el versículo 10 y el versículo 11, dice de la siguiente manera. Ya le leo ese hermoso versículo de la palabra, Filipenses capítulo 2, en el versículo 10 y el versículo 11, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, ¿qué dice la Sagrada Escritura referente a María? Que ella es santa, sí. Que ella es bienaventurada, sí. Entre todas las mujeres, sí. Que ella fue la madre de nuestro Señor Jesucristo, sí. Que ella adoró a Jesús, sí. Que ella honró a Dios, sí. Que ella dio la honra y la gloria a su Hijo, sí. Nunca ella, a través de las Escrituras, habla de buscar adoración. Toda la adoración María se la da a su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso tomemos ejemplo, sigamos ese ejemplo tan maravilloso, no solo de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, sino también de todos aquellos hombres y otras mujeres que también honraron y glorificaron al Señor Jesús. Dios les bendiga, y esperando que esta enseñanza sea de gran bendición para sus vidas. Dios les guarde en esta hora.